No sé si alguna vez has escuchado el Salmo 121. Es un salmo corto, tiene solo 8 versículos. Y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Tú lo crees? Cuando necesitamos socorro, cuando necesitamos ayuda, a veces nos decimos esto: alzaré mis ojos a los montes, y esa angustia, ¿de dónde viene mi socorro? Y a veces nos faltan palabras para decir lo que dice el salmista. Yo te quiero reconfortar hoy con el mensaje que traigo. Es un mensaje que vamos a encontrar en la Biblia, no me lo he inventado yo. Y es que el Señor lo hará otra vez. El Señor lo hará otra vez. Dios está obrando en nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús, la palabra dice que cuando vamos al Evangelio, el Evangelio para el hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no tiene el Espíritu Santo, el Evangelio es una locura. Es una tremenda locura creer esto. Y no hace falta intelecto, no hace falta carisma, no hace falta meterse horas a leer la Biblia. La Biblia se estudia en las universidades y sigue siendo una locura. Lo que hace falta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence, nos trae esperanza. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la vergüenza que sentimos, la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro corazón. Dios derramó su Espíritu Santo en la cruz. Jesucristo derramó su Espíritu Santo en la cruz. Y cuando escuchábamos a Luis decir que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es triste ver que podemos disfrutar de una vida llena de libertad y no asumimos esta libertad. Queremos todavía vivir en esclavitud. Dios nos ha hecho libres. Él ha abierto un camino y Él lo hará otra vez. Él nos ha hecho nacer de nuevo para que podamos tener una vida de victoria. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Hemos estado viendo el libro de Josué. Es una historia paralela, podríamos decir, es una sombra de lo que estamos viviendo nosotros en nuestro día a día con respecto a nuestra salvación. Dios sacó a su pueblo, a los israelitas, de la esclavitud de Egipto. Los hizo cruzar el Mar Rojo, no sé si recuerdas. Entraron al desierto. Y luego volvió a abrir las aguas para que su pueblo caminase en seco, pero esta vez de la mano de Josué. Y el pueblo veía constantemente las maravillas de Dios. Por eso cuando se enfrentan, vimos el domingo anterior, que ellos renovaron su pacto con Dios. Nada más entrar a la tierra antes de conquistar nada, vamos a ponernos a cuenta con Dios, ¿no? Vamos a hacerlo bien. No quiero que nadie me cuente lo que Dios hace, yo quiero vivir lo que Dios tiene preparado para mí. Por eso renuevo mi pacto con Él y ahora sí estoy listo para conquistar. Y se enfrentan a la primera batalla. El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué. En el capítulo 6 va a ser nuestro capítulo donde vamos a estudiar. Y vamos a continuar nuestra historia. Lo que el pueblo tenía claro, ya sabía lo que iba a hacer cuando entraba a la tierra. Esto Dios se lo dijo a Moisés. Vemos en Deuteronomio 7, por ejemplo. Voy a hacer una introducción rápida a la historia para que nos podamos centrar luego en el texto.
En Deuteronomio 7 Dios le dice a Moisés que van a haber 7 naciones que son más grandes, más fuertes, más poderosas que Israel. Son ciudades que Dios no escogió a Israel por ser una nación que inventó la rueda ni por nada, sino para mostrar su gloria. Porque su poder se fortalece en la debilidad. Donde nadie dice que hay nada, Dios hace que aparezca algo. Por eso Dios escogió a Israel siendo un pueblo pequeño que los sacó de una casa de servidumbre, de la esclavitud, para que fuesen libres, para que ganaran, para que tuvieran victoria. Pero antes de entrar en Deuteronomios, también en Números 13 vemos que Moisés envió 2 espías. ¿Recuerdas la historia? Envía 12, y de los cuales empezaron a regar un rumor, porque estos no confiaban en Dios, y regaron un rumor de desconfianza en el pueblo. Y pudo más la desconfianza de lo que Dios pedía para el pueblo, pudo más la desconfianza que la confianza en Dios. Por eso el pueblo entero se rebela contra Dios en el desierto. Y solo 2 de aquellos espías, no sé si recuerdas los nombres, ¿cuáles son los nombres de estos 2 espías? Josué y Caleb. Los otros, como hicieron mal, ni siquiera la Biblia hace mención de ellos. Hay una buena aplicación de esto, que es que yo quiero que mi nombre, no por ser famoso yo, ¿no? Sino porque por hacer bien las cosas quiero ser conocido. Quiero ser conocido de parte de Dios. Y si mi nombre sirve de ejemplo para inspirar a los demás también, pero que mi vida apunte a que yo confiaba en Dios. Y es una buena aplicación porque este mismo Josué, antes se llamaba Oseas, no sé si lo pronuncio bien, cuando se cambia ese nombre, se llamaba Oseas, y luego le cambiaron el nombre a Josías. Significa la salvación viene de Jehová. Y en griego es un sinónimo de Jesús. Es una curiosidad muy buena, ¿no? Por eso Jesús en griego, Josué, lleva al pueblo a la primera batalla. Este pueblo, como vimos la vez pasada, este pueblo en su vida había visto una ciudad, en su vida había visto una fortaleza, en su vida, 40 años dando vueltas en el desierto. Estos eran expertos en arena, en dar vueltas como trompos. Sin embargo, tenían algo que tú y yo hoy necesitamos. Estos tenían confianza en Dios. Estos supieron que en medio del fracaso Dios puede o es capaz de dar victoria. En medio de un desierto Dios puede conceder victoria, triunfo, éxito. Esto no es un mensaje de prosperidad. Esto es un mensaje de verdad. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios quiere lo mejor. Él tiene pensamientos buenos para su pueblo. Pensamientos de paz. Quizás tú el día de hoy estés rodeando una muralla. No sé cuál es tu dificultad. No me digas que no te pasa nada. Los cristianos estamos siempre en victoria, dice alguno. Pero claro, los cristianos nos enfermamos. Tenemos que pagar el alquiler y a veces el dinero no llega. Y tenemos que, ¿no?, estirar los billetes para poder comprar comida. Y a veces falta ropa. Y a veces los zapatos no son de marca. Las dificultades vienen. No me digas a mí que no tienes dificultad. ¿Cuál es tu barrera? ¿Cuál es la muralla que hoy quieres derrumbar? ¿Cuál es la muralla que tú ves imposible? Aquello que en tu vida habías visto, pero que Dios te dice que ahí te quiere. Aquello que ves imposible, Dios quiere que tú lo hagas posible. Él lo hace posible. ¿Tú confías en esto? ¿Confías en que Dios, el Dios de lo imposible, quiere trabajar en ti? En el capítulo 14 de Números, ya para terminar la introducción, cuando el pueblo se creía el rumor de decir, pues mira, en esta ciudad donde Dios nos pide que entremos, esa tierra se traga a los moradores. Imagínate qué exageración. Y ahí hay gigantes. Somos como langostas a su lado. Hay ciudades fortificadas y las naciones son muy fuertes. Hay ejércitos temibles. Y Josué y Caleb hicieron un poco lo que estoy haciendo yo, diciéndote que es posible y que Dios, si te ha mostrado algo, Dios lo va a hacer, que Dios lo hará otra vez. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Intentó apedrearles.
Y esta es la consecuencia por la cual Dios decide que esta generación rebelde no va a entrar. Y de los cuales solo Josué y Caleb de esta generación volvieron a ver y estaban otra vez frente a la muralla. Se mantuvieron constantes en su confianza a Dios. Por eso vamos a leer en el versículo 1 y 2, Josué, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Cuando hablamos de esta historia, generalmente cuando se hace una predicación o una enseñanza de esta historia, siempre nos enfocamos en que nosotros somos los que vamos a triunfar. Pero ¿te has puesto a pensar en las personas que estaban dentro de esta ciudad? Que se sentían confiadas en su muralla, que pensaban y se burlaban de los que venían del desierto, aquellos ignorantes que pensaban destruir su ciudad. ¿Te has puesto a pensar? Dios lo hará otra vez, el Señor lo hará otra vez, y existe una falsa fuente de seguridad. Hay barreras dentro de nosotros que nos impiden avanzar. Antes de conquistar nada, primero debemos rendirnos a Dios. Hay cosas que nos hacen sentirnos seguros, pero esa seguridad está fuera de Dios. ¿Dónde tienes puesta tu seguridad? Me recuerda lo que dijo Jeremías en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. No vamos a hacer nada fuera de Dios. Podemos conquistar cosas, sí, podemos tener éxito, sí, pero ¿de qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi alma? Hay cosas más importantes que un éxito material. ¿De qué me sirve construir una mansión si en el camino destruyo a mi familia? Y me quedo con la mansión yo solo, sin esposa, sin hijos, sin madre, sin hermanos. Hay cosas más importantes, cosas que Dios quiere potenciar en nuestra vida. Aquí adentro de esta ciudad había confianza en su fortaleza. Así también hoy podemos decir que hay confianza en aquellos que no creen en Dios, en cualquier otra cosa. Pero yo me quiero enfocar hoy en aquellos creyentes que tienen confianza. No personas que no creen, sino creyentes, personas que creen en Dios, pero que tienen su confianza puesta fuera en las cosas de Dios o fuera de Dios. Por eso me gustaría traer a la memoria, hace un año, el 23 de marzo, no sé si recuerdas en las noticias, yo creo que todos estábamos encerrados en casa para ese entonces, ¿no? Había confinamiento y el que andaba en la calle, yo le gritaba desde la ventana, me acuerdo: ¡hey, qué haces aquí fuera! Y la gente salía corriendo cuando yo le gritaba, porque nadie podía andar fuera. Veía a alguien afuera y era como algo raro, después de 2 meses encerrado, ¿no? Algo extraño, súper extraño. Pues el 23 de marzo, para ese entonces, me acuerdo que el Palacio de Hielo de la Comunidad de Madrid se habilitó como una morgue. Porque empezó como un colapso sanitario, luego un colapso en los sanatorios, en los servicios fúnebres. Y las cifras, yo me acuerdo bien que encendíamos la televisión con mi esposa y las cifras de muertos, de los fallecidos, aumentaba y el miedo se respiraba. Para ese entonces nuestras fuentes de seguridad resultaron ser falsas. Nada nos daba seguridad, ni el dinero, ni el trabajo, nada. Ya pasó un año y se nos olvidó. Nada nos dio seguridad. ¿Recuerdas tú en las plagas que Dios envió a Egipto? Una plaga muy extraña, la plaga de la oscuridad, de las tinieblas. Dice que las tinieblas inundaron Egipto y eran unas tinieblas que se podían tocar. Es extraño, ¿eh? Que se podían tocar. Pero había luz en las casas de los que habían decidido confiar en Dios. Había luz en la casa del pueblo de Dios. Cuando nadie tuvo esperanza, nosotros estábamos fortalecidos en el Señor. Podemos decir, un año después de lo que acaba de suceder, esto no es cualquier cosa. Un palacio de hielo, algo que está hecho para el ocio, para que disfrutemos, se convirtió en algo funesto, en algo malo, en algo que tenemos que recordarlo una y otra vez. Nuestras fuentes de seguridad resultaron ser falsas. Por más dinero que teníamos, nadie podía asegurar su vida, ni comprándonos un respirador.
portátil, por si acaso. El miedo era palpable, así como la oscuridad. Y es que cuando Dios derrumba los muros que habíamos construido para sentirnos seguros, así como estas personas que habían cerrado la puerta y se sentían seguras, y veían el ejército de Dios dando vueltas, y se burlaban y decían, estos son unos tontos. De repente Dios derrumba todo y te quedas desprotegido. Por más que cerramos estas puertas para sentirnos seguros, una vez derrumbados, no somos los mismos. Un año después de que pasó esto, no somos los mismos. Nadie, ni cristiano o no, nadie es el mismo. Nos hemos radicalizado. Algunos de los que venían a la iglesia ya no están. Otros han alcanzado madurez. Otros se han unido a nosotros para exaltar el nombre de Dios, pero nadie es el mismo. Nadie es igual. Por eso quiero que hoy te preguntes a ti mismo y reflexiones cuál era mi fuente de seguridad. ¿Cuál es ahora, mi fuente de seguridad? ¿Dónde estoy seguro? Porque el Señor lo hará otra vez. Y existe una falsa fuente de seguridad, algo que te hace sentir seguro. Hay barreras dentro de nosotros que nos impiden avanzar. Antes de conquistar nada, primero nosotros debemos rendirnos. Y ese es mi primer punto. Nada más empezar 2 versículos. Pero quiero avanzar, no solo por si no conoces de Dios, quizás has vivido dentro de una fortaleza y has escuchado que existe un pueblo de Dios que va a conquistar, que está llamado para entrar a una tierra prometida, sino porque el Dios que hizo estas maravillas, este es un testimonio escrito de lo que Dios ha hecho, y es que Dios lo hará otra vez. Dios es fiel, debemos hacer las cosas a la manera de Dios, porque la obediencia y la fidelidad son cosas que nos definen, tanto en el fracaso como en el éxito. Hay personas que nos observan. En una ocasión escuché una historia de un predicador que se mudaba a una ciudad para asumir un cargo del pastorado. Y este decidió dar un paseo por el autobús para observar la ciudad donde iba a vivir. Nada más entrar, dio un billete de $1 para pagar el autobús, y el conductor del autobús le devolvió $99. Entonces el hombre dio un paso. Imaginémonos que hacemos pausa y al hombre se vinieron 1000 ideas en la cabeza. Dijo, ¿puedo callarme y llevarme este dinero? ¿Puedo retroceder y devolver lo que no es mío? ¿Puedo hacer las cosas bien o puedo hacer las cosas mal? Pues el hombre dio un paso atrás y dijo, me has devuelto más de lo que te he dado. Devolvió el dinero, y el conductor le dijo, yo antes iba a la iglesia donde tú vas a ir a pastorear. Nunca me he fiado de los cristianos, pero el día de hoy quería ponerte a prueba para ver si era posible ver un cristiano diferente, porque los que conozco no dan la talla. Y pienso ir este próximo domingo a ver qué pasa contigo. Hay gente que nos observa, hay gente que ve si flaqueamos, hay gente que ve nuestra constancia, hay gente que ve que estamos dando vueltas alrededor de esta ciudad fortificada, hay gente que ve nuestra perseverancia, hay gente que ve nuestra constancia. Por eso la fidelidad y la obediencia a Dios son cosas que nos definen, en el fracaso, pero también en el éxito. Hay una muralla dentro de nosotros, algo que no nos deja avanzar personalmente, materialmente, psicológicamente, de cualquier forma no nos deja avanzar. Es algo tan profundo que involucra nuestro orgullo, nuestra motivación, nuestras prioridades. Cuando hablamos de hacer las cosas para Dios, seguramente todos tenemos una muy buena opinión de cómo tienen que hacerse las cosas. Yo sé que si en mi país se hacía así, o de donde yo vengo se hacían de esta forma, o por qué no lo hacemos como antes, o por qué no modernizamos y hacemos a las cosas mejor. Cada uno tiene una opinión muy buena, pero nadie se pregunta qué quiere Dios hacer. Nadie se pregunta cuál es la manera de Dios. Por eso cuando hablamos de conquistar, me imagino yo a estas personas que en su vida habían visto una ciudad, pero una muralla, ¿no? Habían visto arena en toda su vida, planicie, viento, sol, no habían visto otra cosa. Estaban todos morenos y querían entrar a una ciudad fortificada.
Quizás alguno dijo, Josué, hacemos una catapulta, Josué, qué sé yo, fabricamos un cañón, hacer algo, ¿no? Porque es una batalla, querían entrar a una ciudad. Sin embargo, Josué, por tener comunión con Dios, recibe instrucciones de Dios y le dice, rodearéis pues la tierra, en el versículo 3 de Josué, en el capítulo 6 que estamos estudiando, versículo 3 al 5 dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, darán una vuelta cada día durante 6 días, son 6 vueltas, y luego el 7º día darán 7 vueltas. Si sumas 6 con 7, ¿cuántas vueltas darían? Ok, estamos bien. Pero dice que el 7º día hay una diferencia, dan 7 vueltas en lugar de una, y que van a tocar las bocinas prolongadamente. Dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y es que van a estar 6 días callados, dando una vuelta, sin decir nada. Pero el 7º día van a dar 7 vueltas, va a ser más difícil, y encima de esto van a gritar. Me imagino yo los comandantes, los sargentos, cuando Josué les dijo, esta es la estrategia de guerra, se empezaron a reír todos, ¿no? Pero qué locura, ¿qué nos estás pidiendo hacer? No solo la cara de las personas que estaban por arriba de la muralla observando los que daban la vuelta, ¿no? Les escupían o les hacían algo, se reían. Qué locura pide Dios hacer, ¿no? ¿Qué es lo que te pide Dios que hagas? ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor que hagas hoy? En tu familia, en tu matrimonio, con tus amistades, en tu trabajo. ¿Qué te pide Dios? Yo sé que hay algo que te está pidiendo el Señor. Hay cambios en nuestra vida que debemos atravesar, hay barreras que debemos tumbar primero antes de derrumbar aquello que Dios nos pide hacer. Hay algo que Dios quiere que conquistemos, pero hay barreras en nosotros que ese orgullo que nos dice no, a mi manera. El pueblo, obviamente después de 40 años en el desierto, se habían amansado, porque este pueblo eran descendientes de aquellos rebeldes, ¿no? Que Dios les dijo, van a hacer esto. Y les dijo, pues no, esa locura no. Dios quiere que muramos, y en el capítulo 14 de Números dice que querían poner capitanes para que estos les llevaran de vuelta a Egipto. Preferían volver a ser esclavos que asumir el reto de conquistar lo que Dios les había pedido. Entonces, nosotros o estamos amansados o somos rebeldes. Y cuando digo esto es porque hay algo innato en nosotros, algo que nos hace rebelarnos contra los planes de Dios, y decimos, por ahí no, mi forma es la mejor. Este pueblo, luego en los versículos siguientes del 5, Josué da las órdenes al pueblo, y ¿sabes qué hizo el pueblo? Obedeció. Y esa fue la clave del éxito. Josué da las instrucciones al pueblo, porque no es a la manera de Josué, ¿sabes? Es a la manera de Dios. Josué no se inventó esto. Quizás alguno le pudo haber dicho, a ver, Josué, mucho antes, ¿no? Josué, nosotros cruzamos el agua con Moisés. ¿Sabes cómo lo hizo Moisés? ¿Sabes cómo se abre el agua? Se hace un camino en medio. Así no. ¿Por qué? Porque Josué lo hizo a su forma, lo hizo diferente que Moisés. Pero ellos obedecieron y cruzaron en seco, porque no es la manera de Josué ni la manera de Moisés, sino la manera de Dios. Porque tanto la manera de Josué y Moisés fue Dios quien la dijo, y ellos obedecieron a Dios. Escucharon la voz de Dios. Quizás aquí también le hubiesen dicho, ¿sabes por qué? Porque podemos hacer cuentas. Da igual si empezaron a dar vueltas un lunes, o un miércoles, o un martes, jueves, un viernes. Ellos tuvieron que dar vueltas el día de reposo, el día sagrado para un judío. Y le pudieron haber dicho, a ver, Josué, que estás tú muy motivado, eres nuevo aquí, que no te enteras. Nos dijo Moisés
que el día de reposo no podíamos hacer nada. Hoy no, mañana seguimos. Pues esa barrera la quitaron y obedecieron y triunfaron. Quitaron primero una barrera en ellos y después Dios derrumbó la barrera para que conquistaran. Hay barreras en nosotros, barreras que nos dicta la cultura, barreras que nos dicta la religión. Es tan grave, incluso vamos a leer en Números 15, del versículo 32 al 36, cuando estos estaban en el desierto. Fíjate, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña el día de reposo. Y aquellos que lo hallaron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y fue Jehová, escucha bien, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó a la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Era tan sagrado un día de reposo. Violar el día de reposo, ni siquiera leña podían recoger. Peor dar vueltas alrededor de una ciudad. Y es que Dios lo hará otra vez. Cuando yo veo esto me imagino aquella barrera que nos dicta la religión. Aquello que nos marca la cultura. Y que de repente Dios nos dice, antes de hacerlo yo otra vez, tú tienes que quitar primero esta muralla. Cuando la religión, cuando la cultura va en contra de lo que Dios nos dice, ¿tú qué escoges? Usted hermana, usted hermano, ¿qué escoge cuando Dios le pide algo que va en contra de la cultura? Cuando la Biblia nos habla de castidad en el matrimonio, el hecho de que el hombre y la mujer se guarden vírgenes para casarse, es una locura para nuestra sociedad, para nuestra cultura, pero Dios lo pide. Dios pide castidad en el matrimonio, que sea honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. Cuando te pide que obedezcas a tus padres, que honremos a nuestros padres. Nuestra sociedad nos dice que da igual. Nosotros escogemos y nace en nuestro corazón. Y mi padre me dice que yo soy algo y yo quiero ser lo contrario, pues da igual. Es algo que debemos derrumbar antes de que Dios lo haga otra vez. Debemos obedecer a Dios lo que Dios nos dice. Dejar de pensar las cosas de cómo podemos hacerlas nosotros y hagamos las cosas a la manera de Dios. Esto también podemos encontrar que está este sentido de religión, de aferrarse a la costumbre, de hacer las cosas a una manera. Vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 23 al 24, dice que aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, los discípulos de Jesús andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, que eran pues los descendientes los religiosos de la época de Jesús, ellos que decían, a ver Jesús, las formas son estas, la religión dice que hagamos esto. Pues dice, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Más adelante, en el versículo 27 de ese mismo capítulo de Marcos 2, del 27 al 28, dice, el día de reposo fue hecho a causa de los hombres y no el hombre a causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Y eso quiere decir que Jesús, escuchar su voz está por encima de la tradición, por encima de la costumbre, por encima de la religión, por encima de la cultura. Cuando formamos parte del equipo de Dios, nosotros no solo estamos en un grupo, sino que obedecemos al capitán del grupo. Obedecemos las órdenes de nuestro líder, que es Dios. Él es el líder del equipo. Obedecemos lo que Dios nos dice porque Dios actúa a favor de su equipo. Es sencillo. No se nos pide que hagamos nosotros los milagros. Por eso vamos a seguir leyendo en Josué, el capítulo 6, en el versículo 15 al 17, dice que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces,
Solamente que este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será ciudad anatema a Jehová, quiere decir que esta ciudad iba a ser para Dios, maldita, que le pertenecía a Dios, era lo primero que iban a conquistar y le pertenecía enteramente a Dios. Da la instrucción, dice, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, ¿te acuerdas de Rahab? Dice, la ramera vivirá con todos los que estén en su casa, con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Y Josué en el versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido, de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo siguió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Si tú quieres ver cómo Dios obra, por extraño que parezca, las cosas que nos pide Dios tenemos que obedecer. Por extraño que parezca. A veces nosotros queremos un milagro de Dios, pero no nos interesa escuchar al Dios de milagros. Queremos ver el poder de Dios, pero no nos interesa el Dios de poder. Por eso el día de hoy mi consejo para ti es que busques o que obedezcas la palabra de Dios para que conozcas al Dios de la palabra. Todo libro, todo buen libro es libro para nuestra información, pero solo la Biblia es para nuestra formación. El carácter de Dios se nos revela en la palabra. El Señor lo hará otra vez. Dios es fiel. Y debemos hacer las cosas a la manera de Dios, porque la obediencia y la fidelidad son cosas que nos definen, tanto en la derrota como en el éxito. Y si queremos éxito y si queremos que Dios actúe en nuestra vida, debemos derrumbar primero la barrera del orgullo en nosotros, entregar nuestra vida a Dios. Ser ese barro que se deja moldear, ese barro en las manos del alfarero. Dejar de ser una piedra en las manos del alfarero, una piedra que no quiere ser moldeada. El Salmo 20, del versículo 7 al 8 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros levantamos y estamos en pie. Nuestra confianza está en Dios. Nosotros no confiamos en las formas, nosotros no confiamos en la cultura, no confiamos en las circunstancias, confiamos en Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de las formas, a pesar de las costumbres, confiamos en Dios. Nuestra confianza está puesta en Él. Y esa es la clave para nuestro éxito. Por eso aquí ya me gustaría ir enfocándolo más. Y es que el Señor lo hará otra vez. Dios guarda su pacto. Quizás estamos, como he dicho al principio, estamos rodeando una dificultad que queremos que se derrumbe. Con lo que está pasando en nuestro país, en España, yo siento que es mi país, aunque no soy de aquí. Con lo que está pasando con la crisis sanitaria, con la crisis laboral, con todo lo que se escucha, ¿no? Todos los rumores, hay peleas políticas, los políticos ya no nos satisfacen, ya no nos dan esperanza. El que crea su muralla, su fortaleza alrededor de la política, pues ya se le derrumbó, se le vino abajo durante la pandemia. Nada nos dio seguridad. Por eso yo te quiero invitar hoy a que te sientas seguro en Dios, que Él sea tu fortaleza, que sea tu pronto auxilio en la tribulación, en la dificultad. Puedas sentirte seguro en sus manos. Porque el Señor lo hará otra vez. Él guarda su pacto para los que confían en Él. En medio de la derrota que estamos atravesando, Él es capaz de darnos victoria. Él es capaz de cambiar las tornas, de hacer que todo se vuelque. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que si Dios quiere, con un chasquido de dedos, desaparece todo problema. Él tiene el poder. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe que nosotros queremos eso. Él sabe que nosotros queremos que todos los problemas se solucionen de inmediato, pero debemos esperar en su voluntad. Dios es capaz de darnos victoria y hacer también brillar su gracia en nosotros. Si seguimos leyendo en el mismo capítulo de Josué,
del versículo 24 y 25. Una vez que estos entran a la ciudad, dice que consumieron con fuego y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta mujer le tocó vivir la historia desde adentro de las murallas. Esta mujer estaba dentro del pueblo que era enemigo de Dios, el pueblo que estaba fortalecido fuera de Dios en una fortaleza construida. Quizás estos estaban con miedo, la Biblia nos dice que sí, que tenían miedo, pero quizás esa falsa fuente de seguridad les hacía burlarse, les hacía sentirse con gozo, ¿no? Protegidos durante 6 días, y el 7º día la muralla se derrumba. Esta mujer pudo haber sufrido lo que sufrieron sus vecinos, donde ella iba a comprar el pan, donde cualquier persona que tuvo vínculo con ella, que no fuese de la casa de su padre, murió. Todos fueron erradicados, todo fue quemado y solamente ella quedó viva. ¿Te imaginas ser el único superviviente de una catástrofe? Pues eso será la iglesia. Porque el Señor lo hará otra vez, Él vendrá con fuego y con poder. El Señor lo hará otra vez, no solo en las circunstancias, en los problemas que tenemos ahora mismo. Él va a glorificar su nombre, sino que también Él hará que toda lengua confiese que Él es el Señor, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará ante el único y gran Rey, como cantábamos. Llegará el día en que todas las murallas que levantaron en este mundo se vendrán abajo. Los enemigos de Dios van a ser derrotados y su pueblo tendrá la victoria. Pero imagínate que en medio de esto, tú y yo, que no somos ni muy santos ni muy buenos, que no nos identificamos con aquellas personas que tienen una gran fe, estamos dentro de los enemigos de Dios confiando en su pacto. Quizás con nuestros errores hemos confiado en aquella promesa que Dios nos dio. Esta mujer quizás sea un reflejo de lo que somos hoy tú y yo. No éramos parte del pueblo de Dios, éramos parte de los enemigos. Nosotros nos aferramos a aquella promesa a través del Espíritu Santo. Nos aferramos y abrazamos la esperanza que nos da la cruz, la esperanza que nos da Jesús, la muestra de amor infinita que dio con su vida para hacernos parte de ese pueblo. Por eso nosotros quizás también vemos la historia desde adentro de las murallas. Esta mujer seguramente vio como aquellos enemigos ridiculizaron, ¿no? al pueblo. Más profundamente, Josué dice que se habían juntado todos los ejércitos de las 7 naciones adentro para hacer frente, y fueron consumidos. Algún día Jesús volverá y va a derribar toda altivez, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros, así como esta mujer, vamos a habitar en medio de su pueblo como uno más. Él pagó el precio para que podamos hacerlo. Nosotros pusimos nuestra confianza en Dios y no en fortalezas. El Señor lo va a hacer otra vez. Dios es un Dios de pactos, es un Dios fiel. Y Dios guardará su pacto para los que confían en Él. En medio de la derrota, Dios es capaz de concedernos la victoria y hacer brillar su gracia en nosotros. Me gustaría que... Hay una frase que dice que no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino que le digas a tu problema lo grande que es tu Dios.
Y es una frase muy hecha, muy elaborada, muy buena. Pero en la práctica no lo hacemos. En la práctica nosotros vamos a Dios y le decimos nuestros problemas, ¿no? Pero en medio del problema, tengamos memoria de que tenemos un Dios grande. Un Dios que lo hará otra vez. Un Dios que traerá salud, que traerá consuelo, que traerá paz. Un Dios que va a traer sanidad no solo física, sino también sanidad emocional. Aquellos daños que hemos recibido, Él quiere vendar nuestras heridas. Él venda a los que están constrictos de corazón, dice, y sana todas sus heridas. A los que están quebrantados, Él les trae sanidad. No sé cuál es tu problema hoy. Y te lo digo en serio, no sé cuál es tu problema. Pero sí hay un Dios que lo conoce. Hay un Dios que sabe todo de ti. Te conoce mejor que incluso que tú mismo. Él te creó. Y te creó para grandes cosas. Fuimos creados en Cristo Jesús para conquistar, para grandes cosas, para grandes proyectos, para grandes empresas, para una vida con propósito, para una vida en abundancia, pero no una vida en abundancia en esclavitud, sino una vida en abundancia en victoria, para conquistar. Me gustaría que te pongas en pie y oremos. Por lo que hemos aquí escuchado, me gustaría leer el Salmo 27. Si lo conoces, puedes seguirme. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo santificaré su tabernáculo, sacrificio de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Queremos santificar tu nombre, queremos glorificarlo, queremos ponerlo por encima de todo, Señor. Tú estás en un trono, y no lo decimos de una forma alegórica, sino que tú, Señor, estás en un trono porque tú lo dominas todo. Tú estás al control. Nada se escapa de tu poder. Y tú lo harás otra vez, Señor. Tú obrarás a favor de tu pueblo. Hoy, Señor, queremos formar parte de tu equipo. Queremos formar parte de tu pueblo. No solo reconocemos que tú tienes el poder para hacerlo, Señor, sino que nuestro deseo es habitar contigo, estar contigo en tu morada, Señor. Queremos, a pesar de la dificultad, obedecerte, Señor. Queremos escuchar tu voz en las Escrituras. Quizás no sea una voz audible, pero sí sabemos, Señor, que tú te revelas a través de este libro. Nos acercamos a la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra. Señor, queremos ver tu poder. Tú eres un Dios de poder, Señor. Queremos conocerte. Gracias porque tú has puesto los ojos en nosotros, personas que no merecían, personas que eran incapaces por sí mismas de salvarse. Y nos has capacitado, Señor, nos has dado una vida nueva, nos has hecho nacer de nuevo, nos has llamado, escuchamos tu voz, y esto es síntoma de que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros. En medio de la dificultad, Señor, cuando sentimos que estamos rodeando una dificultad, una barrera, algo que no podemos derrumbar, tú lo harás otra vez, Señor. Tú eres fiel a tu pacto. Tú tienes el poder para derrumbar todo. Derrumba en nosotros el orgullo, derrumba en nosotros toda barrera que impide que llevemos una vida de conquista, Señor, una vida de victoria. Cuando decimos que somos hijos de un rey,
de un Rey de victoria, es porque nosotros también tenemos la victoria en ti, Señor. Y tú nos das la victoria en ocasiones sin nosotros levantar ninguna piedra. Pero todo lo que hoy nos proponemos hacer, Señor, en nuestro corazón para ti, lo queremos hacer para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a toda persona que ha escuchado tu palabra hoy, Señor. Dale de tu Espíritu Santo, dale fortaleza en medio de la dificultad, dale gozo. Tú puedes obrar, Señor, en medio de la dificultad que esta persona está atravesando. Te pedimos por las familias, te pedimos por aquellos que son padres, por los que son madres, por los hijos, Señor, por todo familiar, por los problemas que están atravesando, Señor. Ponemos sus necesidades en tus manos. Tú tienes el poder para obrar, Señor. Y conoces nuestro corazón, que no es un corazón malo. Queremos cambiar las situaciones, pero no es a nuestra forma, Señor. Es a tu forma. Queremos obedecer tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.